Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí de nuevo el día de hoy, queriendo dar a conocer un nuevo tema, pero les dejo la presentación. Como vieron en la presentación, el tema de hoy es ¿qué es ser tibio? Yo creo que muchos se han cuestionado ese concepto, pero para poder aclarar esto, empecemos con un versículo que está en Apocalipsis 3:16, que dice: pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Oremos. Dios bendito, Padre Celestial, Señor, te encomiendo este mensaje. Sé tú obrando y hablando a través mío, Señor, que este mensaje llegue hasta lo más profundo de las personas que están escuchando y viendo esto. Me encomiendo a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, veamos primero qué son los conceptos de ser frío y cuál es el concepto de ser caliente. En cuanto al concepto de frío, sí, lo encontramos en 2 Corintios 4:4. ¿Qué dice? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ok, este versículo nos está dando dos indicios de quienes son fríos. Primero son los que no creen y adicionalmente también está diciendo no entienden. Claro, para aquellos que no creen en Dios, cualquier cosa que sea relacionada con Dios es locura, no lo van a entender jamás. Ahora, este concepto de frío entonces está relacionado con ¿qué? Con aquellos que no creen en Dios, aquellos obviamente que no transforman su vida porque siguen viviendo en pecado y son aquellos que no les interesa absolutamente nada que tenga relación con Dios. O sea, podríamos decir que no tienen ni Dios ni ley. Pero hay un concepto muy interesante que lo encontramos en el diccionario que se los quiero narrar, se los quiero leer respecto a los fríos, porque el concepto de frío también quiere decir impios. Impios, no impio, impios, ¿sí? Y ese concepto, ¿en qué consiste? Impio es lo contrario de la palabra pío, que significa devoto. Es un adjetivo que alude a la calidad de malvado, dañino, falto de fe o vicioso. Es por lo tanto impío aquel que no posee fe religiosa, es ateo y no respeta las cosas y lugares sagrados. O sea, tanto el que niega como el que duda sobre la existencia de Dios. Es también el hombre cruel, que no siente piedad ni respeto por seres dignos de veneración como los padres. Adicionalmente también, según la Biblia, el impío está hechizado y por eso no puede sentir a Dios. Huye sin saber por qué ni hacia dónde, con un temor injustificado, sufriendo tormento que solo podrá revertirse si se acerca a Dios. Bueno, aquí nos está colaborando con otros conceptos en cuanto a lo que es ser frío. Bueno, no cree en Dios, también no respeta a aquellas personas que son dignas de veneración, ni siquiera tiene un concepto de religiosidad en su corazón. Está totalmente alejado de Dios y vive del pecado. Nada más. Es una persona que tampoco quiere ser transformada, no quiere cambiar y es una persona totalmente ajena a todo lo que es la parte espiritual. Bueno, puede relacionarse con cosas espirituales, ya sea, esoterismo o alguna otra religión, pero no tiene nada que ver con el único Dios con el cual nosotros creemos. Ahora, ya tenemos claro el concepto de frío o bien impío. ¿Y cuál es el concepto de caliente? Bueno, yo creo que el concepto de caliente es más fácil de definir. Bueno, son aquellos que le interesan o están preocupados por todo lo que dice relación con Dios. Son aquellos, obviamente, que creen en Dios, pero tienen podríamos decir, una pasión o una entrega respecto al amor. Hay un concepto de amor que ellos sienten hacia el Señor. Hay una relación directa entre Dios y ellos con Dios. Hay una convivencia mutua, por así decirlo, ¿no? Son aquellos que están preocupados constantemente de la palabra y son aquellos que realmente también han puesto a Dios en primer lugar y su ego o bien su naturaleza es relegada a puestos que son más abajo, pero primero está Dios. Estos son los que son calientes. Pero bueno, vamos al concepto. ¿Qué es ser tibio? Para ver el concepto de tibio o tibieza,
lo vamos a analizar desde el punto de vista de una iglesia a la cual se le llamó la atención por esta tibieza, que es justamente la iglesia de la Odisea, que esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis 3, 14 al 22. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a esta iglesia? Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Ok, bueno, es una carta dirigida a varias iglesias, a 7 iglesias para ser preciso, y una de ellas era la Odisea. Pero la iglesia de la Odisea, ¿dónde estaba ubicada? Bueno, por razones obvias estaba en la ciudad de la Odisea, que fue fundada por Antíoco II y justamente lleva el nombre de su esposa, la ciudad, la Odisea. Ahora, esta ciudad era una especie como de frente militar o un frente que estaba protegiendo la frontera norte del rey Antíoco II, y tenía mucha riqueza, tenía mucha abundancia de riqueza, e inclusive se constituyó, porque estaba ubicada en la región de Frigia, se constituyó en una de las ciudades más importantes durante el Imperio Romano en esta región. Pero inclusive hubo un terremoto por ahí por el año 60 a.C. que destruyó la ciudad, y esta ciudad no pidió ayuda al Imperio Romano porque tenía tantos recursos que ellos mismos hicieron la reconstrucción sin ayuda. Ahora, pero sin embargo, esta ciudad tenía una debilidad, o bien había algo que no tenía a pesar de toda la riqueza, porque toda esta riqueza estaba generada por las múltiples fábricas que tenía. Por ejemplo, tenía una de lana, pero de lana de color negro, que era muy cotizada en la época, y también era muy conocida esta ciudad por un colirio o bien un ungüento que curaba enfermedades de los ojos. Pero algo no tenía esta ciudad, que era agua. Por ende, esta agua tenía que ser comprada a las ciudades vecinas, y es así como compraban agua termal que venía de la ciudad de Hierápolis, que venía transportada en acueductos, pero como era tan caliente, llegaba tibia a su destino. Y aquí viene incluso la relación en cuanto: si eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque esta agua tibia no podía ser tomada, no solo porque se encontraba tibia, sino que por los minerales que tenía causaba esa sensación. Por ende tenía que esperar que se enfriara. Pero también traían agua fresca de manantiales que venían de la ciudad de Colosa, y como les decía, venía todo mediante acueductos. Ahora, no se sabe a ciencia cierta quién fundó la iglesia en la Odisea, pero se presume que era un discípulo de Pablo. Cuando Pablo estaba predicando en Efeso, vino uno de sus discípulos a esta ciudad y se presume que era Epafras. ¿Sí? Bueno, realizado este pequeño resumen histórico, a esta ciudad de la Odisea, bueno, tenía la iglesia de la Odisea, y esta carta va dirigida a esta iglesia. Pero esta carta incluso le está llamando la atención porque dice: tú todo tienes, tú dices, la iglesia dice, tú tienes de todo, no necesitas de nada. Tú puedes conseguirlo todo a través de tus propias fuerzas, a través de tu propio empeño. Eres autosuficiente. Inclusive podríamos decir que también orgullosa, porque como vimos, la ciudad en el terremoto se autoabasteció y se reconstruyó sin pedir ayuda. Por ende, la iglesia también estaba pecando por algo, estaba cojeando por algo, y aquí el Señor, esta carta está dirigida a llamar su atención porque eran totalmente autosuficientes y existía un problema. Porque una cosa es la autosuficiencia material, riqueza, y la otra es una, no autosuficiencia, pero sí un desarrollo espiritual, que en la iglesia de la Odisea no iba de la mano. Había más riqueza que un desarrollo espiritual, porque ellos se separaron.
Se separaron justamente lo que es la parte espiritual, no buscaron su desarrollo, sino que solamente buscaron riquezas. Nos bastamos a nosotros mismos, siendo que no es así. Ahora, en Deuteronomios 8, 17 y 18 dice: todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Ok, el problema de la Odisea era que ellos, todo su empeño para conseguir esa riqueza, su desarrollo, no estaba de la mano con Dios. ¿Por qué? Porque esas fuerzas eran de ellos. No existía un reconocimiento en relación a que Dios estaba interviniendo en esta iglesia para poder levantarla, poder ayudarla. No, ellos solitos estaban reconociendo que por sus propias obras habían logrado lo que habían conseguido. Y ese es el problema. El Señor no se opone a la riqueza, sí, pero la riqueza debe ir de la mano a un desarrollo espiritual que vaya en forma paralela, en forma equilibrada. En la Odisea no estaba sucediendo esto. Y así como en tercera de Juan 1:2 dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tiene que existir un desarrollo equilibrado. En la Odisea no existía ese desarrollo equilibrado. Los frutos que estaban saliendo de la iglesia eran solo frutos de humanos. Acordémonos lo que decía en el libro de Juan, creo que en Juan 15 del 1 al 17, que habla justamente en relación de la vid y de las ramas. O sea, las ramas deben estar juntas, pegadas, deben permanecer con la vid para que el fruto que dé la rama sea un fruto duradero, un fruto dulce, sea un fruto que le dé gloria y honra al Señor. Porque esa es la única forma de dar fruto. Pero eso quiere decir que no sea podado, también puede ser podado, pero para un mejor fruto. Pero esta rama, para que dé un fruto duradero, para que dé un fruto que le dé gloria y honra al Señor desde el punto de vista espiritual, necesita permanecer a la vid que es Jesucristo. En cambio, en la iglesia de la Odisea no existía este permanecer, este juntar, esta unión entre las ramas que eran ellos y la vid que era el Señor. No existía. Estaba totalmente separado, por ende el fruto que ellos estaban dando era un fruto solamente una riqueza material, no era un fruto que le estaba dando gloria y honra al Señor. Había una separación, Ahora, a consecuencia de esa separación, ¿qué sucedía? Ellos no podían ver, ¿sí? Porque el versículo dice en Apocalipsis, que son miserables, desventurados, son ciegos, desnudos y pobres, pero ellos, ¿por qué no podían ver esa desnudez? ¿Por qué tenían esa ceguera? Porque ellos podían ver si estamos bien. Es porque justamente al existir esa separación de la parte espiritual, de la riqueza, no está Dios. Y al no estar Dios, no somos saneados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. No está Dios morando en nosotros, no está. Por ende, en realidad ellos no pueden ver. ¿Por qué no pueden ver? Porque al estar separados de la vid, ellos son miserables, ciegos, pobres, porque viven en su condición desde el origen, desde el pecado original, que es una condición pecaminosa, de avaricia incluso, dice el versículo, que ellos no pueden ver eso, no lo están viendo. A pesar de que producen un colirio que sana las enfermedades de los ojos. Pero bueno, sigamos. El versículo 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como le indiqué, esta ciudad tenía una característica muy fuerte, que era justamente la ropa, que era la lana negra, y el ungüento o el colirio que tenía para los ojos. Y bueno, me imagino que para esa época el pueblo, al decirle que eran ciegos y desnudos, no entraban en razón diciendo: ¿cómo vamos a ser ciegos y desnudos si producimos el mejor colirio que sana los ojos, sana enfermedades de los ojos, y tenemos las mejores ropas de una lana negra fina que muy cotizada, y nos podemos poner esas ropas si estamos vestidos? Justamente esa era una razón por la cual el Señor le estaba llamando la atención a esta iglesia.
Ellos no estaban viendo que su verdadera condición eran ciegos y desnudos, porque no estaba Dios en ellos cubriendo su desnudez. Lo mismo que pasó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ellos al Señor, al acercarse, ellos tuvieron vergüenza porque estaban desnudos, ellos estaban en su naturaleza pecaminosa, no estaban cubiertos por la presencia de Dios. Ahora, en Lucas 11, 39 al 40, ¿qué dice? Entonces el Señor les dijo: ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios, ¿no hizo Dios tanto al interior como el exterior? Veamos lo que le pasa a la iglesia de la Odisea. Tenía grandes acueductos, grandes construcciones, se veía mucho dinero, pero por dentro no había nada. ¿Qué había por dentro? Ceguera, pobreza, desnudez, eran infelices y desventurados. Dios no estaba ahí. Pero adicionalmente, Pedro, ¿qué dice? En 2 de Pedro 1, 5 al 9. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Ahí está explicando justamente la desnudez de la iglesia de la Odisea. Vivían en pecados porque no estaba Dios en ellos, ellos no habían aceptado o bien no se habían dejado que Dios les controle, solo se habían preocupado de su desarrollo económico, de generar riqueza. Ahora, el concepto de desnudez está ligado también a dos palabras, que es vergüenza y desgracia. Según Miqueas 1:11 dice: ustedes, pueblo de Zafir, vayan como cautivos al desierto, al destierro, desnudos y avergonzados. El pueblo de Saanán no se atreve a salir de sus murallas. El pueblo de Betesel gime porque su casa no tiene apoyo. Por ende, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y aquí hay dos pasos que son muy importantes que todos debemos dar y que tal vez nos confundimos o tal vez hacemos la vista gorda respecto a esto y nos vamos por el lado sencillo o bien porque no sabemos. ¿Sí? Ustedes verán qué opción eligen. En Efesios 4:22 al 24 dice lo siguiente: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ok, desde el momento en que nosotros le recibimos al Señor, hacemos una oración, ya sea audible, ya sea con ayuda de alguien o bien por cuenta nuestra, que nos damos cuenta que ya es momento de recibir al Señor porque lo necesitamos. Pero no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? No es que el cambio o la transformación sea automático. Hay un proceso y esto es lo importante que distingamos. Hay una primera fase, por así decirlo, que está en el libro de Efesios, que dice: desháganse. Desháganse. El momento en que yo llego a Dios, sí, reconocemos cuáles son nuestros pecados, reconocemos por dónde estamos tropezando. Por ende, nosotros, al momento de reconocerlos, tenemos que deshacernos de eso. Versículo dice: de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Tengo que tomar una decisión. En el momento en que yo hago una oración en la cual yo le acepto al Señor, estoy tomando una decisión de cambio. Si no es que el Señor va a llegar y me va a sacudir como alfombra y ya estoy sano, no. Es una cuestión mía, es una decisión. Hay un combate. Y esto lo vimos justamente en el tema de la guerra espiritual. Hay un combate en el cual nosotros tenemos que seguir tomando decisiones porque nuestra antigua naturaleza va a seguir empujando para darse a conocer, para ser saciada. Guardando las proporciones de este ejemplo, pero lo podemos ilustrar con solamente, por ejemplo, cuando uno es totalmente carnívoro y de la noche a la mañana se hace vegetariano, el cuerpo te va a exigir, lo mismo que el tabaquismo o el alcohol,
hay un periodo de abstinencia, por así decirlo, en el cuerpo te va a exigir seguir consumiendo eso de lo cual tú ya no quieres seguir consumiendo. Esa es una batalla personal. Del momento en que nosotros le aceptamos al Señor, el cuerpo pecaminoso, este cuerpo carnal, siempre va a empujar hacia el pecado. Y nosotros tenemos que deshacernos de esa antigua criatura. Pero claro, nos vemos, seguimos siendo los mismos. Pero del momento en que le aceptamos al Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que nos guía. ¿Sí? Colosenses 3, 12 y 14. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Colosenses 3, 12 al 14. Pero claro, ¿qué me está diciendo? Voy a ir a alguna tienda y comprarme una camiseta de paciencia, una camisa de gentileza. No, ¿de dónde viene eso? Eso es del Señor, eso es de Jesús. Nuestra antigua vestimenta es del pecado, como vimos en los versículos anteriores, es de avaricia, perversidad, es de naturaleza pecaminosa, antigua manera de vivir. No éramos ninguna perita en dulce antes de aceptar al Señor y sabíamos por dónde estamos cojeando. Eso ya lo estamos reconociendo, eso es malo. No voy a seguir alimentando eso. Muchas veces en el momento en que nosotros le aceptamos al Señor, tal vez estamos calientes en ese momento en cuanto a la pasión del sentir de Dios, del sentir del cambio, como le quieran llamar. Pero después nos vamos enfriando porque tal vez no sentimos de nuevo esa pasión o ese sentir. ¿Pero por qué? Bueno, y los pecados tal vez se nos siguen anunciando y seguimos cayendo. Porque no veo que venga alguien con un silbato y diga, oye, no lo hagas. Pero ahí viene otro concepto que es importante, que es el segundo. Primero, desháganse. Y el segundo, que también está en Efesios, en el 4, 23 y 24, que les voy a destacar, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para hacerlas a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién es? Cristo. Por ende, hay un proceso. Tal vez nos sentimos tibios en este momento, seguimos cayendo en pecado, pero hay una cuestión, no estamos luchando. No estamos luchando y ese es el problema. Si estamos en tibieza es porque no estamos luchando. Quiéralo o no, el ser cristiano es una lucha continua. Acuérdense que Pablo hablaba de la carrera, que terminemos la carrera. Es todo esto es una no competencia, pero claro, el enemigo lo ve como competencia para que más almas se vayan al infierno. Pero nosotros debemos tener una constancia, debemos ser perseverantes. ¿Sí? Y para lograr esa constancia, esa perseverancia, debemos profundizar nuestra relación con Dios. Ya identificamos cuáles son las piedras de tropiezo, por ende debemos alejarlas de nuestra vida, tenemos que rechazarlas con fuerza. ¿Con qué armas? Ya sabemos qué armas tenemos, solamente la oración, porque Dios está escuchando las oraciones y si le pertenecemos, Él se va a involucrar en este combate, pero siempre y cuando nosotros nos deshagamos, nos desprendamos y dejemos que el Espíritu Santo obre. No es que es un trencito y ahí está el riel, no. Yo veré por dónde debo seguir, el Espíritu Santo me va a aconsejar, yo tengo que tener la sensibilidad para escuchar esa vocecita, que también lo vimos en un tema, ¿sí?, de cómo escuchar la voz de Dios, en un tip cristiano para la vida, se lo recomiendo. Debemos estar pendientes, pero esa sensibilidad cuando se logra en el proceso de profundizar nuestra relación con Dios. ¿Sí? Ahora, en 1 Corintios 3, 11 al 15, ¿qué dice? Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Ok, los de la Odisea, ¿sobre qué estaban construyendo? Si ellos mismos decían, no, nosotros somos autosuficientes, no necesitamos nada. Ellos se valían por sí mismos.
Por ende, ¿sobre qué estaban teniendo su fundamento? Sobre sus propias obras. Estaban edificando sobre arena. En cambio, eran tibios. En cambio, los que son calientes, ¿sobre dónde están edificando? Sobre Jesucristo. Sobre tierra, roca sólida. Ahora, aquí hay unos conceptos que vamos a analizar al final, que es sobre joyas, oro, plata, heno, paja y hojarasca. Sí. Al momento de construir con oro, plata o joyas, ¿eso qué significa? Es que nosotros, nuestras obras, nuestro fruto o lo que hemos hecho, lo que hemos logrado a través de la fuerza que Dios nos da, lo hemos hecho porque hemos permanecido en unión con la vid que es Jesucristo. Y eso le da gloria al Padre. Por ende, al momento de ser pasados por fuego, van a permanecer. Van a permanecer. En cambio, si nosotros nos separamos de la vid, como pasó con la Odisea, a consecuencia de su tibieza, sus obras, ¿qué van a hacer? Heno, paja, hojarasca. ¿El fuego les va a consumir? Claro que les va a consumir. Y se van a extinguir. Van a dejar de existir porque su fundamento no es duradero, es totalmente débil. No es Jesucristo. Tibieza y ser caliente. Pero, ¿cuál es la solución? El mismo Señor nos da la solución. Y bien interesante este versículo que ya lo vimos en Apocalipsis 3:18. Dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Qué interesante aquí porque utiliza el concepto de comprar como de intercambio comercial. Tratar de, como llamando la atención a este pueblo que era totalmente mercantilista, totalmente comercial, vivía del comercio, incluso la ciudad era se considera un banco de la época. Pero aquí habla del concepto de transacción. Pero esta transacción no es de tipo económica, sino que es podríamos decir, es una transacción espiritual, no desde el punto de vista comercial. ¿Por qué? Porque dice, ok, ven a mí o vuelve a mí y compra oro refinado. ¿Cuál es el oro refinado? El oro, ya vimos, son esos frutos que vienen de la vid cuando permanecemos con la vid. Es oro. Por ende, y dice que es refinado por fuego. ¿El fuego qué es? Son las pruebas. Es purificado, por ende, cuando pasa el fuego no le sucede nada, pero claro, va mejorando el oro, se va perfeccionando. Y eso que está diciendo, o sea, cómprenme a mí, o sea, permanezcan conmigo, den ese fruto duradero que se da cuando permanecen en mí. ¿Van a haber pruebas? Claro que van a haber pruebas, pero esas pruebas van a ser para fortalecerles, para ser mejores hijos de Dios, para ser mejores cristianos, y es una demostración del amor de Dios. Vengan a mí y tengan ese oro refinado. Pero también habla justamente de la ceguera y de la desnudez, que es importante porque, como les dije en un comienzo, ya en productores de colirio y de ropa. O sea, se pone, podríamos decir, a su altura, en el sentido de que puedan entender más fácilmente lo que les está diciendo, porque ustedes dicen ser unos excelentes fabricantes de lana negra, con la cual se visten y se ven muy bien, pero eso no dura, eso no sirve. ¿Por qué? Porque lo más importante, lo que realmente se ve es su desnudez, que es su pecado, porque no han cambiado su vestidura, no han dejado que el Espíritu abre, no se han sacado su antigua naturaleza, no se ha producido ese cambio, por ende ustedes no ven, pero están desnudos. Su pecado es el que se está dando a conocer delante de ustedes, su perversidad, su avaricia, su antigua naturaleza, su pecado, etcétera, como le quieran llamar. Por ende esa lana fina no les sirve. En cambio, yo les puedo dar una vestimenta que sí les va a servir y les va a esconder, o bien les va a limpiar de su pecado, que es justamente Cristo. Y la ceguera, para que no puedan ver su desnudez o vean su desnudez, claro, yo les voy a dar también un colirio muy, muy preciso para justamente esa ceguera que impide ver su pecado, que se adelanta a ustedes. Es que también es Jesucristo. Porque Él es el que toma el control de la vida de nosotros cuando nos deshacemos de nuestra antigua criatura y cuando dejamos que el Espíritu Santo obre. Ahora, en Isaías 55, 1 al 3, ¿qué dice? ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúcheme
y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, le daré el amor inagotable que le prometí a David. Qué coincidencia, ¿no? O sea, la Odisea, lo único que no tenía era agua. Y aquí el Señor está diciendo en Isaías que yo les voy a dar agua, y le voy a dar agua en abundancia. Una agua que no se, una sed que tal vez no se quita con el agua que están comprando a las otras ciudades. Es una agua que les calma esa sed interna que ustedes tienen, que tal vez están buscando, pero no les calma la sed. Yo les voy a dar la verdadera agua, esta agua que les va a permitir, ¿sí?, ser mejor alimentados, por así decirlo. Y esto es justamente como le dice, está en Isaías 55 del 1 al 3. Pero a ver, vamos aclarando. En algún momento en nuestra vida podemos tener un momento de tibieza. Sí, pero tal vez yo no me doy cuenta que estoy tibio. Peor en estos momentos de pandemia en los cuales estamos encerrados y tenemos poco contacto con hermanos o con amigos o con gente. No nos damos cuenta, pero sí hay por lo menos dos factores importantes que se dan a conocer cuando hay tibieza en nuestra vida. Primero, la tolerancia. Estamos tolerando cosas que no deberíamos de tolerar. Y eso justamente en el diccionario, ¿cómo se define? Es soportar con indulgencia en los demás una cosa que desaprobamos. Permitir o aceptar una cosa sin aprobarla de manera expresa. Y esto es donde se da cuenta nuestra fe. ¿Sí? No tenemos la fe suficiente tal vez para levantar una oración que impida ciertas cosas, o bien levantar una oración en la cual creamos nosotros en nuestro corazón que es escuchada por Dios. Bueno, y ni hablar de los pecados y tampoco del mundo actual. Podemos tolerar muchas cosas que se pueden estar viendo. Solamente ya sea empezar a escuchar música que su letra es vulgar y la estamos escuchando, la estamos tolerando. ¿Por qué? Porque nos gusta el ritmo. Se está apagando justamente esa llama que está dentro. ¿Por qué? Porque lo estamos tolerando y no nos estamos dando cuenta. Pero, ¿qué más? ¿Qué otro indicio hay justamente de esta tibieza? Es que nos vamos poniendo apáticos. ¿Qué es apático? Es que muestra o siente apatía y no tiene interés por nada ni por nadie. O sea, me estoy aislando. No me está interesando el resto de las personas. Acuérdense lo que vimos en Juan 15 en cuanto a la vid y las ramas. Al final termina este versículo en el 17, si es que no me equivoco: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si soy apático, voy a dejar de amar a mi prójimo. Voy a dejar de preocuparme por el prójimo. Voy a dejar de preocuparme por lo que está sucediendo a mi alrededor. Voy a ser, podríamos decir, más frío en cuanto a lo que está sucediendo. Y esta apatía puede ser justamente un síntoma de que yo estoy en un estado de tibieza, lo cual no es conveniente. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta que en el fondo, si Dios no está en nosotros, somos ciegos, desnudos, pobres, desventurados y otra palabra más que no me acuerdo, y miserables. Muchas veces creemos que Dios es un Dios bombero. Solamente le llamamos cuando existe un problema, pero cuando estamos bien ya no le buscamos. Por ende, no existe esa relación íntima con Dios de conversar todos los días. ¿Dónde nos damos cuenta? Como les dije, en nuestra relación con Dios, en nuestra oración con Dios. Ahora, en Santiago 1.8, ¿qué dice? Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hace. Tengo un pie en un lado y un pie en el otro, o bien tengo los dos pies al otro lado que no debería estar. Pero, ¿cómo salgo de esto? Entonces yo sé que a veces me estoy poniendo apático, realmente no me interesa tal vez mucho de lo que está sucediendo a mi alrededor, no estoy orando como estoy orando antes, me estoy apagando, no estoy leyendo la Biblia como estoy leyendo antes. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Qué me está sucediendo? ¿Cuál es la fórmula para volver a este estado en el cual a Dios le agrada? Es creyendo, solo creyendo. ¿Qué es el creer? Considerar una cosa como verdadero, seguro, pensar que existe sin tener prueba de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. Sí. Muchas veces nos hacemos tibios porque tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a que Dios no nos escuche, tenemos miedo que las cosas no cambien, tenemos miedo de que no tenga la fuerza suficiente para poder cambiar, etcétera, etcétera. Y ese es un problema de creer, de tener fe, de tener la convicción de que la oración que hice fue de corazón, fue profunda, fue cierta,
no fue social, fue totalmente cierta y absoluta. Ahora, en 1 Juan 4:18, en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Puedo tener un temor referencial hacia Dios, pero ese temor de miedo que me inhabilita a hacer cosas que a Dios le agradan, eso significa que hay un problema de mi relación con Dios. Hay un concepto de amor que tal vez no estoy alimentando. ¿Cómo? A través de oración, a través de la lectura de la palabra, tal vez conversando con hermanos que tengan más tiempo en estos andares, o no escuchando prédicas, o no viendo prédicas, etc. Eso sí nos alimenta y nos fortalece nuestra relación con Dios. Pero tal vez nos separamos, ¿sí? En la antigüedad también hubieron separaciones. Y esto está en Juan 6, 60 al 66, dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quiénes los traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Podríamos decir que volvieron a un estado de frialdad, ¿sí? No quiere decir que después no hayan volvido, no se hayan arrepentido, no hayan vuelto, no volvido, perdón. Sí. Pero acá hay una frase que me llamó mucho la atención y que me gustó, porque del momento en que nosotros hacemos la oración de aceptación al Señor, ¿sí? Aquí dice, a menos que el Padre me lo entregue, ¿sí? Del momento, ¿cómo puede entregar algo el Padre? Bueno, Dios es creador de todo, ¿no? Pero en nuestro caso, solamente le pertenecemos del momento en que nosotros reconocemos que le pertenecemos, a través de una oración. Y de esa única forma en la cual el Padre se da cuenta de esta oración, el Padre me entrega a Jesucristo. Por ende, en el momento que hacemos la oración de corazón comprometidos, el Padre lo está sintiendo, viendo, escuchando, como le quieran llamar, y como que está diciendo, ok, entonces yo te entrego a Jesús, porque tú ya me perteneces, tú ya has declarado esa pertenencia, por ende, eres mi propiedad. Y yo haré lo que estime como mi propiedad. Pero claro, no como humano, como Dios. Por ese amor infinito que nos tiene, nos entrega a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Porque en el momento que hacemos la oración, somos ciegos, desnudos, pobres, desventurados, miserables. Hacemos la oración, el Señor dice, ok, entonces, aquí estás, Señor. O sea, Jesús toma, ¿y qué hace Jesús? Nos viste, nos hace rico. Porque si estamos atados, permanecemos en la vid, ricos somos en fruto que le agrada al Señor. ¿Ya somos ciegos? No, ya no somos ciegos, porque podemos ver la verdad de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y tenemos la convicción, a través del creer, a través de la fe, de que nuestros pecados fueron limpiados a través de Jesucristo, a través de la sangre derramada por Jesucristo. ¿Ya somos desventurados y miserables? No, porque ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Porque el Padre nos entregó a Jesús. ¿Sí? Ahora, al final de todo esto también hay un premio, ¿no? Para la iglesia de la Odisea, bueno, dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Para la otra iglesia dice, le daré derecho a comer del árbol de la vida, no sufrirán daño de la segunda muerte, serán vestidos de blanco. Dice, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, o bien les daré autoridad sobre todas las naciones. Como conclusión, ¿sí? Ya para terminar. Aquí también hay un versículo muy bello que está en Apocalipsis 3:20, ¿no? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué tiene de espectacular? Bueno, aparte que es palabra de Dios. Acuérdense que la carta a la iglesia de la Odisea era dirigida, valga la redundancia, a la iglesia de la Odisea. Pero aquí este versículo no está hablando necesariamente de la iglesia, porque está diciendo, si alguno, o bien, entraré a él. Dice, cenaré con él y él conmigo. O sea, no siendo suficiente esta carta dirigida a toda la iglesia, el Señor también estaba preocupado cabeza por cabeza, persona por persona. Y a pesar de que esta carta está dirigida a toda la iglesia y el mensaje le llega también a la congregación,
Le estaba diciendo también a cada uno de los cristianos que existían en la época, a ellos, como apuntándoles con el dedo, estoy golpeando a tu puerta también. No solo me refiero a la iglesia, sino a ti también, a ti te digo, ¿sí? Si tú estás de acuerdo y abres la puerta, cenaré contigo. Pero ya es un asunto personal, ya no es tan general, también es un asunto personal. En Hebreos 3, 7 y 8 dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. ¿Sí? Ahora acordémonos que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y justamente esto se relaciona con el concepto de la vid y de las ramas. ¿Sí? Porque claro, yo puedo decir, yo hice milagros, yo sané enfermos, sí, en el nombre de Jesús. Claro, pero el nombre de Jesús tiene un poder, podríamos decir, totalmente intrínseco a lo que es Jesucristo. Yo puedo usar eso y puedo hacer milagros, claro, porque el Señor puede aprovechar ese momento, pero eso no quiere decir que en mi corazón esté Jesús. En ese momento solamente soy un instrumento para que llegue una bendición a alguien, pero en mi corazón, acuérdense como los fariseos, se preocupan por fuera, pero por dentro ¿cómo está? Existe avaricia y perversidad. Por ende, ¿qué son? ¿Son calientes? No, no lo son. ¿Son oportunistas? Sí, podríamos decir que son oportunistas para ganar fama, riqueza, a expensas del nombre de Jesús. Pero tengamos cuidado, ¿sí? Si no nos deshacemos de nuestra antigua criatura, si es que no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, sí, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tengamos cuidado con eso. Y termino también con este mensaje de Pablo en Filipenses 3, 6 al 9 que dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se les compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, por la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Todo lo demás no vale. La riqueza que se fue generada por los acueductos, la riqueza por los edificios, no vale nada con tal de tener el amor de Cristo Jesús. Esto lo dijo Pablo y lo dijo por experiencia propia. Espero que el mensaje les haya gustado. Les repito, muchas veces podemos estar en caminos de tibieza, pero eso no quiere decir que no podamos volver. Reconozcamos que tal vez estamos fríos en el sentido de que no oramos como deberíamos orar, no leemos como deberíamos de leer, pero Dios está ahí pendiente de nosotros y solamente tenemos que abrir la puerta. Y Él va a volver a ingresar si es que está desde afuera gritándonos y dándonos las instrucciones. Espero que el mensaje les haya gustado. Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao.